yo que la hematuria y la proteinuria sea de origen glomerular. Muy bien, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a aclarar ese punto, porque entonces tenemos una barrera de filtración y tenemos un endotelio con fenestraciones, ¿verdad? Lo que va a permitir que ciertos componentes del plasma pasen y obviamente tenemos ahí nuestra membrana basal, nuestro epitelio por el podocito, y esto va a hacer que muchas de las situaciones que el plasma va a querer pasar, pues nos lo va a permitir por las cargas que tiene esta membrana y este epitelio, y además por el tamaño de las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, en los pacientes, si quieren de una vez lo comento porque creo que viene más adelante, cuando nosotros tenemos hematuria y vamos a empezar un abordaje de hematuria, lo que vamos a hacer es solicitar un sedimento urinario en donde vamos a ver cuáles son las características de los eritrocitos. Y como lo comenté en la clase, unos eritrocitos que sean dismórficos, que vengan con algo que se llama cantocitos, que vienen con alteraciones en su anatomía del eritrocito, es porque pasaron por esta barrera de filtración. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando hay eritrocitos dimórficos y acantocitos, los acantocitos son más del 5%, tenemos hematuria de origen glomerular. Cuando no tenemos hematuria de origen glomerular, pero la sospecha es muy alta de que viene de los riñones, que viene del glomérulo, porque aparte se tiene proteinuria en rangos importantes y ya se descartó que la vía urinaria tenga alguna alteración anatómica de litiasis o de neoplasias, entonces pues tendremos que ir a una biopsia renal, ¿de acuerdo? También patognomónico los cilindros eritrocitarios, ¿ok? Las proteínas en orina, pues podemos también pedir proteínas de manera selectiva y analizar si solo es albúmina o si son, por ejemplo, cadenas ligeras como para mieloma o cadenas pesadas como para amiloide, ¿ok? También esas son situaciones que podemos complementar cuando las proteínas no sabemos exactamente el origen, pero la mayoría de los pacientes que tienen proteinuria mayor de 500 miligramos, pues tenemos que estar muy pendientes y realizar una biopsia renal o ver qué es lo que está pasando, el contexto clínico del paciente. Si tiene diabetes, pues lo más seguro es que sea relacionada a la diabetes, a una nefropatía diabética. Si tiene hipertensión y está descontrolada, pues lo más seguro es que sea por este daño vascular por la hipertensión. Entonces, irnos en el contexto de qué es lo que le está pasando a este paciente para que pueda estar teniendo proteínas. En el caso clínico, volviendo al caso clínico, se solicitan proteínas en orina de 24 horas, complemento sérico, que es C3 y C4, y antiplados R, y panel viral para HIV, hepatitis C y hepatitis B. Entonces, los resultados fueron proteínas en orina de 5 gramos en 2 litros, o sea, una proteinuria en rango nefrótico, más de 3,5 gramos, tenemos proteinuria en rango nefrótico. Y ya tenemos aparte otras dos criterios que nos dicen que tenemos nefrótico. La dislipidemia, la hipoalbuminemia y aparte el edema más la proteinuria. Entonces ya sabemos con esto que el paciente puede tener un nefrótico, ¿verdad? Más bien que lo tiene. Los complementos salieron en niveles normales, o sea, no es una afección que esté relacionada a un consumo de complemento, que en la clase también lo mencioné, porque es importante saber el complemento. Los antiplados R salieron negativos, y ahorita voy a mencionar en qué patología, que es muy común en este grupo etario. Acuérdense que les comenté de siempre ponerse a ver en dónde estoy. ¿Es un masculino? ¿Tiene tal edad? Ok, ¿qué son las patologías que puede tener esta persona? Porque si les digo es una femenina de 20 años de edad, pues ya van a pensar en otro grupo de patologías, ya sea nefrótica o nefrítico, ¿de acuerdo? Y bueno, el panel viral también está negativo, o sea, no es nada relacionado a una infección por hepatitis, por HIV o por hepatitis C, que también son muy comunes de darnos nefróticos. Entonces, ¿qué síndrome nefrológico presenta este paciente? Todos lo van a tener bien, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta, ¿todos lo van a tener bien? Vamos a contestarla, chicos. Síndrome de hematuria proteinuria, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico o falla hepática. Muy bien. Pues síndrome nefrótico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que les comenté, pues ya tiene el edema, tiene la dislipidemia, tiene la hipoalbuminemia, tiene la tasa de filtrado glomerular normal, que eso también es característico. Recuerden lo que les dije de nefrítico. Nefrítico, idealmente en estadios cuando ya esté instalada la inflamación glomerular, aparte de la hematuria, va a tener disminución de la tasa de filtrado. Síndrome hematuria proteinuria sería si ya no tuviéramos otro contexto en el sentido de
no tengo proteinuria en rango nefrótico y tengo hematuria agregada, o no tengo dislipidemia, no tengo hipoalbuminuria, pero tengo hematuria, proteinuria y no tengo ninguna otra, no tengo edema, ¿ok? Eso es como lo que nos podría dar el síndrome de hematuria proteinuria. Y pues falla hepática definitivamente no, ¿verdad? Muy bien. Doctora, ¿la tasa de filtrado glomerular va a estar aumentada o normal? O sea, ¿puede estar de las dos formas en el nefrótico? Sí, puede estar de las dos formas, porque depende también el contexto que tengas del paciente. Si el paciente es un paciente súper sano, probablemente está aumentada porque va a empezar a hiperfiltrar. Cuando nosotros consumimos, de hecho, muchachos, muchas proteínas en la comida, hiperfiltramos, ¿ok? Las proteínas, por eso cuando ustedes consumen este tipo de suplementos alimenticios, que porque el gimnasio, que porque la dieta y licuados de proteínas, etcétera, bueno, todo eso, chicos, los hace hiperfiltrar, chicos y chicas, ¿verdad? Los hace hiperfiltrar. Y la hiperfiltración en tiempo prolongado, o sea, en años, meses, depende de la intensidad de la hiperfiltración que tengas, te puede dar una enfermedad que se llama glomerulopatía focal y segmentaria secundaria a hiperfiltración, que es muy característica de los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades glomerulares, que ya tienen algún daño por alguna situación y que aparte están hiperfiltrando porque tienen menos células y las que tienen pues están haciendo su trabajo al mil, ¿no? Entonces, esta hiperfiltración, o por ejemplo los pacientes obesos, esta hiperfiltración nos puede dar afecciones como glomerulopatía focal y segmentaria de manera secundaria, ¿ok? A la hiperfiltración. Entonces, consumir muchas proteínas o tener proteinuria nos puede también dar este daño, ¿de acuerdo? Las presentaciones de enfermedades glomerulares pueden ser asintomáticas, con proteinuria solamente o con hematuria solamente, microscópica o macroscópica en algunas ocasiones o con ambos. No es dolorosa, eso es característico, no hay dolor. Las enfermedades glomerulares no causan dolor, excepto la glomerulopatía postestreptocócica o posinfecciosa por endocarditis o por shunts infectados. ¿Por qué? Porque hacen una inflamación de la cápsula, porque hay ahí el complejo antígeno-anticuerpo directo en el glomérulo. Con esa inflamación de la cápsula sí puede dar dolor, solamente. El resto de las enfermedades glomerulares no duelen, muchachos. De hecho, la insuficiencia renal tampoco causa ningún síntoma de dolor. Cosas que duelen es lo que inflama la cápsula, que puede ser pielonefritis, obstrucciones o la glomerulopatía posinfecciosa. Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y algo muy, muy importante que deben de saber, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Síndrome nefrótico, patognomónico de enfermedad glomerular, o sea, viene del glomérulo, causa de lesión renal aguda. Estos pacientes pueden estar hiperfiltrando y pueden estar con filtración normal. Y entonces el tratamiento, parte de este tratamiento es el diurético. Y en muchas ocasiones los diuréticos pues nos hacen que disminuya la presión arterial o incluso los IECAs o arados, que también son parte del tratamiento, nos pueden hacer disminución de la presión arterial, bajar los flujos y entonces empezar a desarrollar una lesión renal aguda. O si tienes infecciones, pues también porque tomas antibióticos y ya estás teniendo un daño ahí en la perfusión, más los antibióticos, más las deshidrataciones porque pues no tomas líquido y entonces todo está extravascular y aparte pues el mismo estado inflamatorio. En la mayoría de los casos, el síndrome nefrótico se convierte en algo crónico. Hay incremento de la permeabilidad de los capilares glomerulares, la proteinuria, como les comenté, de 3 a 3.5 gramos, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. En este paciente que estaba sano de 40 años con síndrome nefrótico, se inician diuréticos y ECA y estatinas. El paciente disminuye diuresis a la semana. ¿Por qué estatinas? Porque la dislipidemia tan acelerada nos puede dar también arteriosclerosis, ¿ok? En este grupo de pacientes. Cuando es cambios mínimos, que son niños, no es característico, pero en los adultos sí. El paciente disminuye la diuresis a la semana de iniciar este tratamiento, persiste el edema y acude a valoración con los siguientes laboratorios. Se realiza laboratorios de control encontrando un incremento de creatinina a 1.5, de 0.7 a 1.5, un colesterol de 200, una albúmina en 1.5, o sea, más baja todavía, y las proteínas aumentaron a 6 gramos en 24 horas. ¿Qué complicación de síndrome nefrótico está teniendo este paciente? Que también la van a sacar todos bien. Vámonos a la siguiente pregunta.
Muy bien, vamos, vamos. Ya vamos a acabar. La voy a dar súper rápido para que terminemos a las 10 en punto. Lesión renal aguda, lo acabo de comentar. Enfermedad renal crónica, ¿por qué no? Porque tenemos menos de 3 meses, muchachos, de iniciar. Ya en su clase de lesión renal aguda van a poder evaluar esta parte de que una lesión renal aguda o un deterioro de la tasa de filtrado glomerular abrupto que perdure por más de 3 meses, entonces ya se convierte en una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Pero una enfermedad renal crónica de este paciente que no tenía ningún antecedente, tenía una tasa de filtrado glomerular normal previamente al iniciar su tratamiento y al tener este síndrome nefrótico, pues no lo pone todavía en enfermedad renal crónica. Trombosis venosa profunda, pues ahí tendría que tener dolor en las extremidades, ¿verdad? Y ahí tendría que tener, es una complicación, sí, pero no las características que está presentando este paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Lesión renal aguda. Pues la lesión renal aguda, como les comenté, es muy común por la depresión de volumen y los estados infecciosos que propician los estados edematosos. La lesión puede ser prerrenal o puede ser necrosis tubular aguda. Normalmente responden a estas infusiones que ponemos con diuréticos y albúmina. Discúlpenme. Para valorar ahí, mejorar la presión, los flujos intravasculares. Y bueno, aparte de los medicamentos, etcétera, hay una tablita en donde vienen también otros tipos de lesiones renales agudas. En este paciente se decide realizar una biopsia renal para confirmación de la patología. ¿Cuáles son tus sospechas diagnósticos? O sea, ¿qué están sospechando en este paciente? Acuérdense que los antiplados R salieron negativos. Este paciente no tiene antecedente de diabetes. Este paciente pues tiene 40 años y no tiene nada más que proteinuria. Bueno, el síndrome nefrótico como tal. ¿Ok? Lo que ustedes consideren. ¿Qué es lo que se les viene a la mente en un hombre sano de 40 años? O previamente sano, más bien, ¿verdad? Muy bien. Pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva, muchachos. Les voy a comentar que no está bien esa respuesta, no es la D. Aquí viene que es la D, pero no es. Entonces, todos los que están poniendo D porque vieron que era correcta, no. La realidad es que sí habría que pensar en una glomerulonefritis, una glomerulopatía membranosa de origen secundario, como lo puse acá. La glomerulopatía membranosa secundaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo unos antiplados R negativos, pero también lupus eritematoso no tengo ningún dato, ni siquiera la biometría hemática está alterada, el paciente no tiene ninguna otra situación más que el problema edematoso. La nefropatía diabética no tiene ni antecedente de diabetes ni alguna glucosa alterada. Y bueno, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se presenta más como síndrome nefrítico, no como síndrome nefrótico. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Las causas de síndrome nefrótico pues se dividen también en primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenemos cambios mínimos, focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa, membranoproliferativas. Es muy importante, muchachos, que sepan que de estas también hay orígenes secundarios. O sea, pues primaria idiopática quiere decir, pues no se encontró el origen, esto es algo inmunológico, su propio cuerpo lo está, juntó todo para que se desarrollara, pero no hay una causa identificable que la pueda decir que fue de origen secundario. Por ejemplo, tenemos de origen secundario para síndromes nefróticos la diabetes, que es lo más común, ver un diabético con síndrome nefrótico, porque este descontrol de la glucosa hace que el glomérulo se haga más grande, hiperfiltre y entonces la barrera de filtración se altera, ¿ok? El lupus eritematoso sistémico, que pues sabemos que tienen todas las inmunoglobulinas que se van ahí metiendo en los glomérulos, en la barrera de filtración, la amiloidosis sistémica, que es también pues por agregado de amiloide, los síndromes paraneoplásicos, que muchas veces hay estas inmunoglobulinas que nos pueden dar las características ya sea de membranosa o de cambios mínimos, ese daño endotelial que no encontramos la causa y el paciente tiene una neoplasia de base, ¿ok?
infecciosas, HIV, hepatitis C, hepatitis B, que ya vimos que también tenía negativo ese abordaje del paciente, y medicamentos, súper común, los analgésicos, meloxicam, ketorolaco, celecoxib, miles de AINES nos pueden dar síndromes nefróticos, y si tomáramos una biopsia, pues seguramente podríamos tener o cambios mínimos o glomerulopatía membranosa, ¿ok? Es muy común que por analgésicos tengamos síndromes nefróticos de este tipo. También los suplementos y las hierbas o estas componentes naturistas. En cuanto a la nefropatía membranosa, pues afecta más a los pacientes hombres que a las mujeres. Es más común en la edad media y hay un pico de incidencia durante la cuarta y quinta década de la vida. Poco común en niños, por lo general presenta el 5% de los pacientes pediátricos. La mayoría de los pacientes pediátricos no se biopsían porque la mayoría tienen cambios mínimos y responden a esteroides. ¿Cuándo se biopsían? Cuando no responden a esteroides o cuando tienen mucha recurrencia de los síndromes nefróticos. La forma idiopática es la más común en glomerulopatía membranosa o nefropatía membranosa, 85% de los casos. Y ese 85% va a tener la presencia de anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2. Estos anticuerpos que en este paciente salieron negativos, que nos hicieron pensar, bueno, seguramente esto no es una membranosa, y por eso lo hicimos a una biopsia renal para saber exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y bueno, es el síndrome nefrótico más común en América Latina, la nefropatía membranosa. Es una enfermedad glomerular con depósitos inmunes de IgG y C3 que forman complejos inmunes subepiteliales. Acuérdense que el epitelio era el podocito, entonces por abajo del podocito va a tener así esos complejos y va a haber una formación de depósitos que van a incrementar la permeabilidad glomerular de proteínas. Este es un esquema un poquito más así gráfico en donde pueden ver que esto negro pues son esa inclusión de los complejos inmunes subepiteliales, sobre todo de IgG y C3, y bueno, esto va a hacer que el podocito, la célula epitelial, se dañe y pues la permeabilidad de las proteínas sea mayor. Características entre cuando es idiopático y secundaria. Cuando es secundaria hay más como inflamación mesangial, como que tenemos más celularidad ahí alrededor, ¿verdad? Esos son ya características patológicas. Eso no nada más es un comentario para que sepan que nosotros sí podemos por la patología definir y por la clínica si esto está algo idiopático o algo secundario. Este paciente, como presentó esa elevación de la creatinina, se interna para recibir infusiones de albúmina y diurético, con lo que mejora su función renal, disminuyendo su creatinina a 1.0. Durante el internamiento refiere que un mes previo al inicio de los síntomas se aplicaron 3 dosis de ceftriaxona intramuscular y nimesulida 100 miligramos cada 8 para una faringoamigdalitis. Y bueno, pues esto sabemos que podría ser la causa, que muy seguramente fue su causa. Estos casos son reales, casos que tuvimos aquí en el hospital. Y bueno, esa fue la causa del desencadenante de su glomerulopatía membranosa, la cual pues se trató con el tratamiento básico, ¿de acuerdo? Que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces tenemos causas secundarias, las enfermedades autoinmunes, las infecciones, las neoplasias, los medicamentos o toxinas y algunas otras ahí misceláneas. Muy bien. El tratamiento de un síndrome nefrótico base que ustedes deben de identificar cuando vemos proteinuria, rango nefrótico, dislipidemia, cuando vemos edema, cuando vemos hipoalbuminemia. Bueno, el tratamiento está en una primera línea, que es lo que ustedes nos pueden apoyar, pues obviamente referir a un nefrólogo, pero podemos iniciar IECA o ARA2 en dosis bajas si no es hipertenso, o ajustar su medicación si es hipertenso, dar estatinas para el control de los lípidos, y diurético según cómo el paciente esté en el estado de volemia, ¿ok? Tampoco no irnos exageradas dosis, pero sí darle un poco de diurético para mejorar el estado edematoso. Muy bien, caso 2, tenemos 20 minutos. Femenina de 20 años, sin antecedentes personales patológicos, acude a consulta por malestar general, astenia dinamia de una semana de evolución, niega fiebre, niega disnea de medianos esfuerzos. La paciente tiene un índice de masa corporal de 26, una presión arterial de 150/90, un pulso de 80, una frecuencia respiratoria de 16 y una temperatura de 36. Tiene edema de miembros inferiores o una cruz, nada más. Obviamente aquí nos llama la atención que ya tiene sintomatología generalizada, o sea, no es nada más el edema por lo que viene o la hipertensión, sino ella siente mal, ella tiene síntomas generalizados, sistémicos, lo podríamos decir así. Los laboratorios con 10.5 hemoglobina, lo cual es anemia, leuco 5.4 y plaquetas 160,000. La creatinina en 1.2, estos son casos reales, muchachos, nada más les comento que así es como se los presentan en el hospital.
creatinina 1.2, bunde 22, albúmina 3.2, colesterol 220, proteínas 2 cruces, eritrocitos 15 por campo y leucos 0.3 por campo. Esta paciente ni siquiera nos la habían comentado, ahí viendo egos en la consulta de familiar, de medicina familiar, ahí al lado de urgencias, viendo expedientes, nos percatamos de que esa paciente pues tenía eritrocituria, proteinuria, no había bacterias, no había leucos y que tenía 1.2 de creatinina a los 20 años con anemia e hipertensión. Entonces, ¿qué síndrome nefrológico integra esta paciente? Si nosotros sacamos una tasa de filtrado en esa paciente con 1.2 de creatinina con 20 años de edad, pues sabemos que no es lo habitual tener, de hecho la voy a sacar para que lo que ustedes contestan, porque en ese momento se hizo eso. 1.2 de creatinina a los 20 años con una fórmula por seca de EPI en una mujer nos da una tasa de filtrado de 65 mililitros minuto. Espero que nadie de ustedes, chicas, tenga 1.2 de creatinina. Y si la tiene, hay que acercarse a un médico internista y a un nefrólogo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, para que vean nada más el rango tan pequeño que nos puede hacer esa diferencia en la tasa de filtrado. Muy bien. Pues sí, tiene un síndrome nefrítico. ¿Por qué? ¿Por qué no un nefrótico, chicos? Pues porque esta paciente está teniendo hematuria. Recuerden el caso, miren, lo voy a regresar. Tiene, sí, el colesterol elevado, tiene proteínas 2 cruces, pero tiene eritrocitos 15 por campo, ¿ok? Tiene la albúmina baja, sí, porque pues, seguramente está con muchos síntomas sistémicos y aparte sus proteínas que tira. Pero lo más relevante, eritrocitos de 15 por campo, creatinina 1.2 con una tasa de filtrado que ya calculamos que está disminuida. Hipertensión, ¿por qué tendría hipertensión una mujer de 20 años? Y sintomatología sistémica. Entonces, un síndrome nefrítico y recordando, entonces tenemos síndrome nefrítico es hipertensión, porque obviamente esta inflamación del penacho glomerular, del endotelio, pues nos va a hacer que tengamos una disminución y una alteración en la tasa de filtrado. Y cuando yo disminuyo mi tasa de filtrado, tal como ocurrió ayer con la clase de hipertensión secundaria, pues tenía una insuficiencia renal. Y cuando yo disminuyo mi tasa de filtrado, hipertenso. ¿Por qué? Porque mi sistema renina, angiotensina, aldosterona se altera y entonces trata de retener más sodio y más líquido, lo cual no es lo correcto, ¿verdad? Al detectar la mácula densa, que yo no estoy teniendo los suficientes flujos en el glomérulo porque tengo una inflamación glomerular, pues me va a hacer retener más líquido y más sal y esto me va a hipertensar. Entonces, hay una relación entre la disminución de la tasa de filtrado glomerular y la elevación de la presión, ¿de acuerdo? Entonces, síndrome nefrítico, hipertensión, oliguria, disminuye la diuresis porque es como si le cerraras la llave a estos glomérulos, ¿verdad? Cierras la llave al riñón. Edema, ¿por qué? Por la misma retención de líquidos que está propiciando el riñón y aparte, pues porque estás disminuyendo tu excreción. Y hematuria de origen glomerular con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué la hipertensión? Relacionada a la retención de sal, reabsorción de sodio en el túbulo colector y disminución de la tasa de filtrado, lo que les explicaba. A las 24 horas la paciente presentó de 1.2 a 2 de creatinina. Y les recuerdo, este es un caso real. Esta paciente se ingresó porque dijimos, bueno, vamos a ingresarla para hacer una biopsia y 2 de creatinina al siguiente día. Se cuantificaron las proteínas y para ver también cuántos tenía de diuresis, 800 mililitros y 1.5 gramos, una proteinuria no en rango nefrótico, subnefrótica, que es característico también del síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque está inflamado y entonces este filtrado, esta hiperfiltración de la sangre que llega a los glomérulos, pues entonces está disminuida. Entonces tampoco voy a tener mucha proteinuria porque ni siquiera me estoy haciendo mi hiperfiltración de la sangre, ¿verdad? Proteinuria en el síndrome nefrótico normalmente es un rango menor a 1.5, o sea, no va a estar en rango nefrótico. Es raro que veamos una proteinuria en rango nefrótico en el síndrome nefrítico. En muchos casos, el grado de proteinuria está limitado por la reducción de la tasa de filtrado. ¿Qué estudio nos orienta si el origen de la hematuria de esta paciente es de origen glomerular? ¿Qué estudio nos orientaría? Ya lo comenté hace rato que me lo preguntaron. Entonces, tenemos de opciones. Vámonos acá al Sócrates. Vamos, chicos, a contestar. Un Eurotac,
nos va a orientar si la hematuria es de origen glomerular. La morfología eritrocitaria con presencia de eritrocitos dismórficos y 5% de acantocitos. La morfología eritrocitaria con presencia de eritrocitos no dismórficos o el sedimento urinario con cilindros granulosos. ¿Qué nos va a orientar a que la hematuria es de origen glomerular? Ya vamos a acabar, muchachos, ya falta poquito, ¿ok? Es importante que dejen estas bases ya bien consolidadas para que no tengan más cosas que estudiar para el examen. Son muchos temas y todos se relacionan, entonces hay que ir palomeando. Muy bien. Como lo comentamos, la morfología eritrocitaria con presencia de eritrocitos dismórficos y un 5% de acantocitos o más es patognomónico de que esta paciente está teniendo hematuria de origen glomerular, ¿ok? No dismórficos nos habla de que pues, seguramente no es glomerular, aunque pudiera ser glomerular, ¿verdad? O sea, puede tener también algún otro daño y tener hematuria o pueden estar no observándola bien, ¿verdad? Nosotros nos gusta observar el sedimento y ver realmente si están dismórficos o no, ¿ok? Y bueno, el sedimento urinario con cilindros granulosos nos habla más de que los granulitos se van formando porque el epitelio tubular se va desprendiendo, entonces eso no tiene nada que ver todavía con el dato acá del glomérulo, ¿ok? Y el urotac, pues nada más nos diría que no había una tumoración grande o un lito, pero no nos daría más información, ¿ok? Muy bien. Entonces, morfología eritrocitaria con presencia de eritrocitos dismórficos y 5% de acantocitos. La hematuria glomerular son glóbulos rojos, dismórficos o acantocitos en mayor del 5%. Sensibilidad es alta, bueno, moderada, pero una especificidad alta. O sea, si los tengo, sí es glomerular. Si no los tengo, uy, nos va a quedar la duda. Pero si los tengo, ya sabemos que tenemos que biopsiar a ese paciente. Y puede ser la hematuria macroscópica o microscópica, como les comenté desde un principio. Si tenemos cilindros eritrocitarios o cilindros mixtos, ahí sí, cualquier cosa que venga en cilindro viene del glomérulo, ¿de acuerdo? Entonces eso ya sería ya el diagnóstico. Viene del glomérulo, hay que biopsiar. Y bueno, habla de una mayor severidad cuando tenemos cilindros eritrocitarios. Quiere decir que hay muchísimos eritrocitos. La morfología eritrocitaria es positiva para eritrocitos dismórficos en 80% y acantocitos en más del 5%. O sea, ahí cuando tengamos estos valores es, ok, es positiva. Se solicita en esta paciente complemento sérico C3 C4 y panel viral, lo cual está normal. Entonces descartamos este grupo de enfermedades en las cuales se afecta el complemento, como lupus, por ejemplo. El ultrasonido de los riñones está normal con 10.5 centímetros y buena relación corteza-médula con aumento en la ecogenicidad. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que cursan con síndrome nefrítico con niveles normales de complemento? Eso se los puso en su clase que ya debieron de haber visto en el video, ¿verdad? Vamos a ver. Pregunta número 7, muchachos. Vamos. Glomerulonefritis posinfecciosa. A ver, recuerden que la posinfecciosa es una respuesta antígeno-anticuerpo y consume complemento. Glomerulonefritis por vasculitis, glomerulonefritis lúpica, glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Cuáles son las que consumen complemento? ¿En dónde voy a tener yo alterado el complemento? Disminuido. Aquí en esta paciente está normal. Entonces, ¿qué es lo que debo de pensar en esta paciente? Vamos, muchachos. Esto todo viene en la clase y se les explica. De hecho, ahorita voy a volver a poner la tablita de lo del complemento, nada más que contesten unos poquitos más, que ya tenemos 15 minutos para acabar. Vamos, no importa lo que contesten, no los estamos ahorita evaluando, nada más estamos viendo qué es lo que se les vendría por primera así a la mente. Muy bien. Glomerulonefritis posinfecciosa consume complemento, que es lo que les comenté. Entonces, si el complemento está normal, pues entonces no tengo una glomerulonefritis posinfecciosa. Glomerulonefritis por vasculitis, pues sí, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen vasculitis no consumen complemento. Glomerulonefritis lúpica disminuye el complemento, o sea, lo consumen, ¿ok? Porque tienen mucha respuesta inmunológica. Entonces, no es glomerulonefritis lúpica porque esta paciente pues tiene complemento normal. Es una probabilidad muy baja, ¿verdad? Que ante esta actividad tan acelerada que está teniendo del síndrome nefrítico, el complemento estuviera normal. Y membrano proliferativa, la característica de la membrana proliferativa es que puede consumir C3. Entonces, pues tampoco, porque esta paciente, recuerden el caso, lo que les estoy comentando, esta paciente tiene complemento sérico normal, negativo, o sea, no hay consumo de complemento, ni tampoco hay datos de infección viral, y eso también se relaciona a las glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces,
Esta paciente se sospechó una glomerulonefritis por vasculitis. Obviamente por la edad, en esta paciente, pues se pidieron inmunológicos, ¿verdad? Peancas, dianas. Esta es la tablita que les puse en su clase y esta es la tablita a la cual iba su pregunta. Concentración del complemento sérico en enfermedades glomerulares. Enfermedad con hipocomplementemia, glomerulonefritis postestreptocócica, endocarditis bacteriana, lupus, crioglobulinemias y glomerulonefritis membrano proliferativa idiopática. Enfermedades asociadas con complemento sérico normal. Síndrome nefrótico por cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, nefropatía por inmunoglobulina IgA, que está también, estos que están subrayados nos dan nefrítico, púrpura de Henoch-Schönlein, enfermedad antimembranosa glomerular y glomerulonefritis progresiva autoinmunitaria, ¿ok? O sea, todo lo que tiene que ver con CEANCA y PEANCA. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica de este paciente? De esta paciente de 15 años que va elevando su creatinina y que tenemos complemento sérico normal con síntomas sistémicos, un poco de anemia, con nefrítico. Y pues si quieren, por favor, apagar sus micrófonos. Doctora, no se escucha su micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ah, perfecto. Ok, ¿en qué me quedé? En la pregunta, doctora. Ok, entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica de esta paciente? Que tenemos complemento normal, que tenemos 20 años, que tenemos sintomatología sistémica, que tenemos un poco de anemia, que tenemos leucos y plaquetas normales y que tenemos el síndrome nefrítico bien puesto con una progresión de la creatinina de 1.2 a 2 en 24 horas. Les comentaba que es importante que ustedes vean su clase antes de esta. Yo sé que tuvieron otra antes que hoy se empalma. Y bueno, sé que es complicado, pero pues ahorita tienen el tiempo para poder estudiarlo. Y a veces, cuando terminan, chicos, este tipo de módulos y vamos acabando la carrera de medicina, en ocasiones, por ejemplo, si alguien va a trauma, va a ser bien raro que vuelvan a ver estos temas. Y por ahí alguno de traumatología va a dar algún AINE y luego va a tener un nefrótico y no va a decir, ¿qué onda? Déjame, me acuerdo de la clase de la doctora. Entonces, esto es importante que lo puedan identificar, ¿de acuerdo? Entonces, como la mayoría contesta, glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Por qué? Pues porque va progresando muy rápido. ¿Por qué no glomerulopatía por IgA? Porque realmente es una paciente que no ha tenido lo característico de la glomerulopatía por IgA. Hematurias persistentes, en algunas ocasiones macroscópicas. La hematuria no inicia con la elevación de los azoados, con una disminución de la tasa de filtrado, sino es una glomerulopatía muy común, muy común, sobre todo en Asia y en Europa, y que no necesariamente te da un deterioro de la función renal, al menos que se agregue con proteinuria y sea muy crónica. Ahora, glomerulopatía por IgA en algunas ocasiones te puede dar rápidamente progresiva, sí, muy raro. Esta paciente tenía este dato importante de la astenia, la dinamia, o sea, ese síntoma sistémico que ocurre mucho en lupus y que ocurre mucho en vasculitis, ¿ok? Los síntomas sistémicos es raro que ocurran en otro tipo de, o sea, sobre todo estos que impactan mucho, que a los 20 años pues tengas astenia, dinamia súbita, ¿ok? En algunas ocasiones incluso hasta fiebre. Púrpura de Henoch-Schönlein, acuérdense que esta púrpura de Henoch-Schönlein son con dolores abdominales, hay que tener el antecedente de algún proceso infeccioso que afecte a las mucosas, etcétera, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a decir nada más un poquito sobre la glomerulonefritis rápidamente progresiva, elevación de la creatinina rápidamente, ya sea en días, semanas e incluso, muchachos, hasta meses. Yo ahorita estoy haciendo una recapitulación de todos los que hemos tenido aquí en el hospital y tenemos pacientes que tuvieron 5 meses elevación muy leve de la creatinina, que gracias a Dios logramos biopsiar y que tenían glomerulonefritis en semilunas, que es la característica
de las rápidamente progresivas. Y bueno, estas nefritis agudas progresan rápido, semanas, meses. El paciente puede presentar emergencia urémica, puede presentar un nefrítico que va progresivamente deteriorando la función renal, como el caso de esta mujer que a las 24 horas, 48 horas se iba deteriorando. La biopsia renal en todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas muestran una extensa proliferación extracapilar, que es esta área que está alrededor de la cápsula de Bowman y que va así como proliferando. Ahorita les voy a mostrar una imagen. El término histopatológico es porque hay semilunas o están crescénticas estas células, ¿verdad? Parecen semilunas. Y bueno, este es el equivalente. Pueden ser glomerulonefritis rápidamente progresivas con presencia de semilunas. Eso es como un sinónimo. La lesión histológica te dice, hay semilunas como esta, ¿ok? Todo esto, si se acuerdan del glomérulo normal, pues no debería de haber toda esta celularidad que parece así como una lunita, y esta está muy, muy proliferativa, todo el glomérulo está colapsado. La semiluna es una respuesta celular proliferativa del espacio de Bowman, y esta, bueno, se ve así por la sección de la laminilla, ¿verdad? En la patología. Esta es una imagen en caricatura que explica un poquito más. ¿Se acuerdan del glomérulo? Endotelio, barrera de filtración, o sea, la membrana basal, el epitelio, que es el podocito, y bueno, estas son las células parietales de la cápsula de Bowman. Y cuando hay esta inflamación, hay esta ruptura, y entonces empiezan a proliferar células de fibrina, monocitos, hay mucha celularidad. Estas células epiteliales que están aquí alrededor de la cápsula de Bowman proliferan y hacen esto, y se llama una semiluna celular. Cuando nosotros agarramos al paciente en una semiluna celular, damos tratamiento y mejora. O sea, se puede reconstituir ese glomérulo. Cuando no, entonces se hace fibrosa, y si la semiluna es fibrosa ya no hay más que hacer y el paciente deteriora la función renal hasta perderla. ¿Ok? Hay clasificación porque podemos tener rápidamente progresivas en semilunas por enfermedad antimembrana basal o Goodpasture. El tipo 2 es por enfermedades de depósitos como lupus o IgA, que también nos puede dar este tipo de presentación. El tipo 3 son pausinmunes, que son por las vasculitis. ¿Ok? Clínicamente, falla renal rápidamente progresiva, días, meses, horas, semanas. Proteinuria menor de 3 gramos, hematuria, síndrome nefrítico siempre. Presión arterial en ocasiones puede estar normal si el paciente está pues muy estable sin tanta hipervolemia. Características de vasculitis, que son estos datos sistémicos, lo que nos puede orientar, ¿verdad? La paciente es valorada por nefrología como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se inician bolos de metilprednisolona y se prepara para biopsia renal. Para las 48 horas de su internamiento, esta paciente presentó creatinina de 3.8 y BUN de 120, o sea, bien rápido. ¿Qué exámenes complementarios se le solicitarían a esta paciente? Ya se los había dicho antes. Inmunoglobulinas, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que son los ANCAS, ANAS, y antimembrana basal glomerular, que ya vimos que pues son de las que pueden darnos esta clasificación de las rápidamente progresivas que presentan semilunas. Cadenas ligeras y electroforesis de proteínas o biopsia de piel. ¿Qué exámenes complementarios le pedimos a esta paciente? Que ya se los había mencionado, ¿verdad? Muy bien. Pues sí, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ANAS y antimembrana basal. A cadenas ligeras y electroforesis de proteínas, si tuviéramos otros datos, sobre todo de nefrótico y proteinuria mucho más extensa, sin presencia de hematuria o una hematuria que no tuviera como otra orientación, ¿verdad? Entonces, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANAS y antimembrana basal. Durante este internamiento, la paciente presenta hemoptisis. Esta es su placa con una hemorragia alveolar. Se inicia plasmaféresis para el control de la hemorragia alveolar. Y bueno, aquí tenemos que pudo haber sido enfermedad de Goodpasture con afección renal con hemorragia pulmonar, ¿verdad? Síndrome de Goodpasture o síndrome pulmón-riñón, que puede ser vasculitis asociada a ANCA, lupus eritematosos o crioglobulinemia. Son las que nos pueden dar estas hemorragias pulmonares. ¿Qué reportó la biopsia? Bueno, pues la biopsia reportó microscopía de luz, glomerulonefritis en semilunas. Ok, sí estábamos correctos, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Fibrosis y nefritis intersticial moderada con atrofia tubular moderada. Ok, esta paciente tenía en este tiempo, en estas horas o días, deterioró muchísimo, sus glomérulos se destruyeron y afectó sus túbulos también. En la inmunofluorescencia da un positivo para depósitos de IgG a nivel de la membrana basal glomerular con un patrón lineal de 4 cruces.
Este patrón lineal es característico del síndrome de Goodpasture, ¿ok? De una enfermedad que es una en 1.000.000. Y estas enfermedades las hemos tenido aquí en el hospital y soy muy afortunada de haber tenido esta paciente, que ahorita les cuento el desenlace de ella. Y bueno, en conclusión, es una enfermedad antimembrana basal glomerular. Son sus biopsias, es su radiografía. Esta paciente fue de aquí del hospital y la vi de residente y la vi así, revisando expedientes en urgencias. Esta paciente se empezó a hemodializar, se trató de hacer todo para que fuera candidata a trasplante renal, tuvo una hipertensión muy descontrolada, mal apego a su hemodiálisis, sobrevivió a su hemorragia alveolar, le dimos plasmaféresis, tuvo todo su tratamiento también con ciclofosfamida, no mejoró. Los pacientes que tienen semilunas y requieren terapia sustitutiva, o sea, ya sea hemodiálisis o diálisis, es muy raro que las podamos revertir, porque quiere decir que esas semilunas se fibrosaron muy rápidamente. Y bueno, hemos tenido otros casos en donde las semilunas están celulares y sí hemos quitado de la hemodiálisis, ¿verdad?, a los pacientes, o que incluso no han requerido hemodiálisis. Esta paciente falleció 4 años después de estar en terapia de reemplazo renal por una falla cardíaca, ¿verdad? Por un descontrol hipertensivo, una falla cardíaca, mal apego a sus sesiones de hemodiálisis y pues desgraciadamente falleció muy joven. Y esta era su biopsia. Esta es el IgG lineal, bien bonito. De hecho, es una de las mejores fotos que existen en la literatura de este caso. Y bueno, nada más rápidamente, la enfermedad de Goodpasture son anticuerpos antimembrana basal contra la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 en la membrana basal glomerular y la membrana basal alveolar. Síndrome de Goodpasture es cuando se acompaña de hemorragia pulmonar con una frecuencia de 0.5 a 1 caso por millón de habitantes, síndrome nefrítico, presentación habitual. Y bueno, son individuos genéticamente susceptibles y por algún mimetismo molecular estos pacientes encuentran esos antígenos contra la colágena del tipo 4 y pueden ser por alguna infección previa que tuvieron o alguna exposición a solventes, incluso al tabaquismo. El tratamiento es ciclofosfamida, prednisona, objetivo reducir la producción de anticuerpos antimembrana basal glomerular. También ya se está explorando el uso de rituximab en esta patología. Plasmaféresis para eliminar los anticuerpos antimembrana basal circulantes. Y bueno, las pacientes que requieren diálisis no suelen recuperar la función renal y las recidivas de esta enfermedad son muy infrecuentes. Si esta paciente se pudo haber trasplantado, si hubiera sido otro escenario, pues su soporte, ¿verdad? Su soporte sobre todo económico. Manejo del síndrome nefrítico, muchachos. Siempre control de la TA. No le den ni ECAS y ARA2 cuando piensen en nefríticos. Den calcio antagonistas o den vasodilatadores. Restricción de sodio, diuréticos, esteroides, ciclofosfamida, rituximab, plasmaféresis, según sea el caso. Realizar siempre biopsia. Siempre biopsia, envían a nefrología, dar soporte renal, hemodiálisis. Y bueno, esta es una tablita nada más para que vean las diferencias entre nefrítico y nefrótico, que tienen que aprendérselas muy bien, sobre todo relacionadas a la patología. Y este es un artículo que ya no está nuevo, pero que me gusta mucho porque nos dice qué es lo que tengo que pensar, cómo puedo diferenciar entre una enfermedad glomerular y otra. Y es un artículo muy bonito, se los dejo aquí también para que lo busquen y se puedan ahí ustedes también ver estos algoritmos que los puedan orientar un poquito más. Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Terminamos justo a tiempo. Y bueno, la última pregunta. Ok, ya fueron. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Es una clase muy rápida que espero les haya gustado. ¿Dudas? Si se fibrosan las semilunas, ya es como si ya no hubiera vuelta atrás. No, doctora. Sí, depende del porcentaje de semilunas fibrosadas. Cuando es cercano al 50%, prácticamente ese paciente va a quedar con un daño importante, ¿verdad? Contento. La última pregunta es si les gustó la clase, si creen que debamos de hacer algo para mejorar o tener más tiempo, por ejemplo, y pues nada más. Es bien importante, muchachos, que en estos síndromes glomerulares, que nefrótico y nefrítico, ustedes tengan la sospecha diagnóstica, pero aparte de tener la sospecha diagnóstica, tengan un abordaje temprano. O sea, es
mucho mejor exagerar en este tipo de patologías que estar esperando y esperando la evolución, porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen este síndrome nefrítico que va evolucionando en meses, entonces de 1.5 a 1.6, de 1.6 a 1.7, de 1.7 a 1.8, y pasan 5 meses. Y cuando llegan a nefrología, les realizamos la biopsia y tiene semilunas, y entonces es lo que pasa, que veo ya muchas semilunas fibrosas en vez de ver semilunas celulares. Entonces a veces ya ni vale la pena, y aunque tengan creatininas de 2.1, o sea, creatininas no tan altas, ¿verdad? Ya ni vale la pena someterlos, por ejemplo, a la ciclofosfamida o someterlos a rituximab, porque pues ya son pacientes que tienen mucha pérdida de la función renal. Y bueno, también la ciclofosfamida en pacientes que tienen ya disminución de la tasa de filtrado es tóxica y la tenemos que ajustar, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que entre más temprano nosotros hagamos el diagnóstico o tengamos la sospecha, es mucho mejor el abordaje y es mucho mejor el pronóstico de ese paciente. Yo creo que en este tipo de patologías debemos de exagerar e ir como pensando y descartando, y si ustedes ven alguna situación en donde sospechen esto, nadie les va a criticar que lo envíen a un médico internista o a un nefrólogo. ¿De acuerdo? Nos va a dar muchísimo gusto que tengamos esa referencia. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Entonces, aquí levantó la mano Katia. Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos. Sí, tengo otra pregunta. Y ya. Ah, sí. Dijo que si pensábamos o sospechábamos de síndrome nefrítico, no diéramos qué. Ah, ok. Para la presión para el control de la presión arterial, no de ni ECAS ni ARA2 como en el nefrítico. ¿Por qué? Porque en el nefrítico, acuérdense que está inflamado, que están cerradas las arteriolas, ¿ok? La aferente y la eferente, o sea, están inflamadas. Entonces, el IECA y el ARA2 lo que hacen es regular esas presiones de los vasos sanguíneos para no tirar tantas proteínas y para controlar la presión arterial. Entonces, nosotros si tenemos IECA y ARA2 podemos exacerbar el daño glomerular, ¿ok? Entonces, en nefríticos normalmente damos calcio antagonistas, o sea, estamos hablando de nifedipino, amlodipino, y damos olecarnidipino, y damos vasodilatadores, por ejemplo, prazosina, alfa-metildopa y este tipo de cosas, ¿ok? O incluso isosorbida, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias por su atención y es todo. Yo ya no tengo clases con ustedes. Mucho éxito, estudien mucho. Bye. Gracias, Muchas doctora. gracias, Bye, doctora. muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Se nota que Muchas gracias, doctora.